¿Cómo cobrarle el juicio a un individuo presentado por el Departamento de Servicios del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles? En este video aprenderemos cómo cobrarle el juicio de reclamos menores a un individuo. Nosotros cubriremos cuándo es ejecutable un juicio, limitaciones para cobrar un juicio, audiencia de deudor de juicio, cobrar de un individuo, cobrar de una cuenta bancaria, cobrar de un salario, reclamación de exención presentada por el deudor, otros métodos de cobrar y agregar costos de cobranza e intereses al juicio. ¿Cuándo es ejecutable un juicio? Cuando el juez dicta un juicio, no podrá cobrar su fallo por 30 días. En esta presentación de video se hace referencia al acreedor del juicio como el acreedor, la persona a quien se le debe el dinero, y al deudor del juicio se le conoce como el deudor, la persona que debe el dinero. El periodo de 30 días permite al deudor pagar el juicio al acreedor. Un juicio puede pagarse en su totalidad o el deudor puede solicitar al juez que permita pagos a plazos. Dentro de este periodo de 30 días, el deudor también puede presentar una apelación, formulario SC-140, si asistió a la audiencia, o una moción para anular el juicio, formulario SC-135, si no asistió a la audiencia. Si el deudor no paga o se opone al juicio dentro de los 30 días, el juicio es ahora ejecutable. El acreedor deberá tomar medidas para cobrar el juicio si el deudor no acepta pagar la deuda voluntariamente. Aunque el juez otorgó el juicio al acreedor, el cobro del juicio es la responsabilidad del acreedor, no de la corte. Para que el proceso de cobro funcione, el acreedor debe haber identificado correctamente el nombre del deudor cuando presentó la demanda ante el juez. El acreedor no puede cobrar si el nombre del deudor no coincide exactamente con el nombre en sus cheques de pago, en sus bienes o propiedades. Limitaciones para cobrar un juicio. Antes de que el acreedor comience el proceso de cobro de un juicio, es importante tener en cuenta que no toda la propiedad está disponible para cobrar. Todos los estados y el gobierno federal tienen leyes que protegen una variedad de ingresos y propiedades de deudores. La propiedad, los salarios y los ingresos que no se puedan embargar se denominan exentos de ejecución. El propósito de estas leyes es proteger al deudor para que no se quede sin ingresos suficientes para sus necesidades básicas. En California se encuentra una lista de bienes que no están disponibles para la recolección en el formulario Exenciones de la ejecución de juicio del Consejo Judicial, formulario número EJ-155. Ejemplos comunes de propiedad exenta son dinero de impuestos, beneficios de seguro social, ayuda financiera para estudiantes o beneficios del seguro de desempleo. La ley federal protege una parte del salario de un deudor. Un acreedor no puede tomar más de 25% de los ingresos disponibles de un deudor. Solo puede haber un embargo de salario vigente en cualquier momento. Hay otros factores que afectan la capacidad de cobrar un juicio. Por ejemplo, si el deudor se declara en bancarrota, el juicio puede ser descargado. Un juicio de California solo se puede cobrar en California. Si el deudor tiene ingresos y bienes fuera del estado, es posible que el acreedor deba solicitar el reconocimiento del juicio en el estado donde se encuentran los ingresos y bienes. A eso se le llama juicio de estado hermano. Si fallece el deudor, eso puede afectar el periodo de tiempo que se puede cobrar un juicio.
Los juicios de dinero vencen automáticamente después de 10 años. Para evitar perder la capacidad de cobrar el juicio, el acreedor debe presentar una solicitud de renovación del juicio ante el juez antes de que transcurran los 10 años. De lo contrario, el juicio dejará de tener fuerza ejecutiva. Audiencia de deudor de juicio. Después de la audiencia ante el juez, el secretario de la Corte enviará por correo la declaración de bienes del deudor del juicio, formulario SC-133, al deudor junto con el juicio original. Si el deudor no se opone al juicio o paga voluntariamente dentro de los 30 días, el deudor debe completar y enviar por correo este formulario al acreedor. En este formulario, el deudor provee sus ingresos y bienes. Desafortunadamente, muchos deudores no llenan y entregan el formulario SC-133. Por lo tanto, para que el acreedor encuentre información sobre los bienes del deudor, el acreedor podría considerar solicitar un examen del deudor. Para solicitar un examen, el acreedor presenta la orden para producir una declaración de bienes, formulario SC-134. Si el acreedor desea que la persona que será examinada presente documentación al juez, el acreedor también deberá presentar la citación para reclamos menores, formulario SC-107. Enfrente del juez, el acreedor puede hacer preguntas sobre los ingresos, las cuentas bancarias, la propiedad y otros bienes del deudor. Además, pedirle al deudor que se vacíe los bolsillos frente al juez para tomar dinero en efectivo o ver tarjetas bancarias. Para obtener más información sobre cómo solicitar una audiencia de deudor del juicio, consulte en nuestro sitio web. Cobrar de un individuo. Las formas más comunes para cobrarle a un individuo son recaudar cuentas bancarias o embargar su salario. Si la demanda fue relacionada con un accidente automovilístico que ocurrió en una autopista de California, existe la opción de suspender la licencia de manejar del deudor. No se recomiendan los embargos de carro ya que son complejos y no siempre beneficiosos. También existe la posibilidad de ir contra las cuentas bancarias o salarios de los esposos o esposas del deudor, o solicitar una orden de embargo y órdenes de retención de los ingresos del deudor de comisiones o rentas si es propietario. La mayoría de estas opciones requieren una orden del juez. El acreedor puede utilizar otras formas que impactan al deudor, aunque no necesariamente generen un pago inmediato, como la suspensión de la licencia de manejar, solicitar la revocación de licencia profesional o colocar una retención de propiedad. Es posible que existan otros métodos de cobro. No dude en visitar nuestro sitio web o llamar a nuestros asesores de reclamos menores para obtener más información. Cobrar de una cuenta bancaria. Cobrar de una cuenta bancaria se llama un recaudo bancario. Si el acreedor sabe dónde deposita su dinero el deudor del juicio, el acreedor puede cobrar dinero de su cuenta bancaria. Pero recuerden que el acreedor no puede sacar ingresos exentos. El acreedor debe presentar el formulario Orden de Ejecución EJ 130 ante el secretario de la Corte si el acreedor desea agregar los costos e intereses después del juicio. También tiene que incluir el memorando de costos después del juicio, formulario MC 012. Una vez que el secretario de la Corte sella la orden judicial, el acreedor debe completar 2 copias del aviso de embargo, formulario SC-150, uno para el banco y otro para el deudor. Si el alguacil entrega la orden judicial al banco, el acreedor debe completar las instrucciones del alguacil. Cobrar de un salario. Cobrar de un salario se llama embargo de salario.
Si el acreedor sabe dónde trabaja el deudor del juicio, el acreedor puede cobrar dinero de su salario. El acreedor puede cobrar hasta el 25% del salario hasta que el juicio se pague en su totalidad. El 25% es el total de todos los embargos, por lo que si ya existe otro embargo, es posible que no haya fondos disponibles para que el acreedor los cobre hasta que otros acreedores hayan recibido su pago por completo. Además, el acreedor solo puede embargar los salarios si un tercero emplea al deudor, lo que significa que si el deudor trabaja por su cuenta, los salarios no pueden ser embargados. Además de los formularios Orden de Ejecución EJ 130, Memorando de Costos después del juicio MC 012 y las instrucciones del alguacil, el acreedor debe presentar el formulario Solicitud de Orden de Retención de Ingresos, Embargo de Salario, forma WG001 y el formulario Declaración Confidencial del número de Seguro Social del deudor, forma WG035, si el acreedor conoce el número de Seguro Social del deudor. Reclamación de exención presentada por el deudor. Si el deudor cree que el dinero que se ha tomado de la cuenta bancaria o de su salario está protegido porque es de una fuente exenta, el deudor tiene 10 días después de que se le entregue la notificación de recaudo bancario para oponerse. Para oponerse al recaudo, el deudor presenta 3 formularios: el reclamo de exención, ejecución de fallo, formulario EJ 160, el reclamo de exención, ejecución de fallo o embargo de salario WG 006 y la declaración financiera a la oficina del alguacil que cumplió con el recaudo bancario o el embargo de salario. El deudor puede presentar un reclamo de exención incluso si los ingresos en la cuenta no provienen de una fuente exenta. Si el dinero de la cuenta se utiliza para pagar las necesidades básicas del deudor, como comida y vivienda, el deudor puede presentar un reclamo de exención basado en dificultades financieras. Otros métodos de cobrar. Cuando un fallo no pagado resulta de daños a la propiedad o lesiones personales debidos a un accidente de carro, el acreedor puede tener la opción de solicitar la suspensión de la licencia de manejar del deudor. Para solicitar la suspensión de la licencia de manejar, el acreedor debe elegir entre 2 formularios del DMV. Para juicios de $1,000 o menos, se usa el formulario DL-17. Para juicios por más de $1,000, se usa el formulario DL-30. La página 2 de ambos formularios proporcionan instrucciones para enviar la solicitud de suspensión. El restablecimiento de la licencia de manejar se puede regresar con pagar el fallo en su totalidad, pagar a plazos aprobados por el juez, pagar el costo de remisión al DMV y utilizando el formulario SR22 de su aseguranza de carro. Si el deudor es dueño de una casa u otra propiedad, el acreedor puede registrar una retención de propiedad para evitar que el deudor refinancie o venda su propiedad hasta que pague el juicio. Primero, el acreedor presenta la orden de ejecución formulario EJ 001 ante el juez. Después de que el juez sella el formulario certificado debe registrarse con el registrador de registros del condado donde se encuentra la propiedad. La Corte cobra para proveer la copia certificada de la orden de ejecución y el registrador de registros cobra por registrar el formulario. Agregar costos de cobranza e intereses al juicio. Hay costos asociados con todos estos métodos de recolección. Los costos varían según el método que utilice el acreedor.
El acreedor puede agregar estos costos de recaudación más un interés del 10% por año del juicio. Los intereses comienzan a acumularse en la fecha en que se dicta el juicio. Los costos más los intereses se reclaman en el memorando de costos después del juicio, formulario MC 012. Los gastos deben reclamarse dentro de los 2 años después a la fecha en que se incurrieron, pero se pueden agregar intereses en cualquier momento antes de que se pague el juicio. Gracias por atender. Esto concluye nuestra revisión de los pasos que los litigantes pueden tomar para cobrarle el juicio a un individuo en casos de reclamos menores. Para obtener información adicional sobre reclamos menores, visite nuestra página de internet dcba.lcounty.gov. También vea nuestros videos de YouTube. Muchas gracias por atender a este seminario.